No, pues no importa. El título de la predicación de hoy es ¿qué estoy viviendo?, como adelantaba Ana. Tanto como personas como iglesia, creo que es una pregunta saludable poderse hacer esto de qué estoy viviendo, hacérselo con frecuencia para evitar vivir por inercia, que cuando entramos en la rueda lo normal es que vayamos viviendo por inercia, y para recalcular la ruta siempre que sea necesario. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy mostrando con mi forma de vivir? ¿Y qué estoy explicando mientras que vivo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy mostrando? ¿Y qué estoy explicando? Porque si las palabras sin hechos son palabras vacías, por no decir que son hipócritas, decir y no hacer es pues, como poco vacío. Si predicar sin el ejemplo es poco productivo, si las palabras sin hechos están vacías, los hechos sin palabras pueden ser confusos y alguna vez pues tendremos que mojarnos y explicar por qué vivimos lo que vivimos. Hace unas semanas, respecto a esto, fijaos qué curioso, una amiga con la que tenemos cierta confianza en una conversación muy natural, esta chica va y me dice que me ve como una persona religiosa. ¿Eres religioso? Y en parte pues sí, es verdad, pero ¿qué estoy viviendo? ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué estoy explicando? Creo que como persona y creo que como iglesia, creo que como iglesia, como grupo de personas, creo que siendo bíblicas, centradas y equilibradas con el Evangelio, creo que somos personas que buscamos ser una alternativa real tanto a lo irreligioso, si es que existe, que no lo creo, y ahora después me explico, como a lo religioso. Creo que como iglesia oramos y deseamos que el Espíritu Santo, actuando en nuestra vida, nos vaya transformando desde dentro hacia afuera, aunque sea un proceso más lento, y buscamos apartarnos de ese moralismo de las formas religiosas que se quedan tan en la superficie. Creo que uno de los distintivos que compartimos como iglesia, dame uno, es que deseamos vivir espiritualmente y no religiosamente. Así que, ¿qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy expresando? ¿Estoy viviendo una religión eclesial o secular? ¿O estoy viviendo evangelio? Porque completamente apartados de Dios podemos estar viviendo religiosamente con una religión secular porque Dios está en el segundo, en el tercero, en el enésimo lugar, pero tengo mi serie de normas. ¿Qué estoy viviendo? Vamos a darle a lo largo de la mañana un par de vueltas a esto. Vamos a leer juntos Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28, porque es el texto que nos va a servir como base. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó, ¿nunca habéis leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estos fariseos? ¿Por qué se enfadan? Porque los discípulos cojan trigo. ¿Quiénes son los fariseos para decirme lo que puedo y no puedo hacer en sábado, en el día de descanso? ¿Y qué tiene que ver Dios con todo esto del descanso? Primera de dos ocasiones en las que tengo que volver al origen, al Génesis, al principio, para intentar explicarme. Cuando en el principio, después de que el ser humano
decidiera alejarse de Dios y las consecuencias de ese distanciamiento empiezan a aparecer cuando el hombre se aleja de Dios, que es la hoguera, para que nos entendamos, y en esa distancia, pues alejado de la candela, aparece el frío. Cuando eso ocurre, resulta que por amor Dios está organizando un plan para volver a reacercar al hombre que se ha alejado. Dios va a tratar de reacercar al hombre, pero mientras que lo reacerca, Dios también está proveyendo un plan para minimizar las consecuencias de esa distancia. Dios empieza a preparar un plan para reacercar al hombre a Dios y empieza a hacer un plan para minimizar las consecuencias del frío. Es como que trata de darnos un abrigo mientras que nos reacerca. Trata de minimizar las consecuencias de esa distancia. Como Dios es el descanso, el hombre se aleja del descanso. Una de las cosas que Dios le dice al hombre, oye, es que tienes que descansar. No es una sugerencia, es un mandamiento. Alejado de mí, que soy el descanso, vas a fatigarte. Volveré a eso en la segunda vez que vuelva al origen, volveré a hablar de esto. Entonces tienes que descansar. Una vez a la semana vas a descansar. Eso es lo que se puede leer. Otra cosa es lo que decían los señores fariseos. Creo que todos asumimos que descansar un día a la semana es algo que es bueno y que es necesario. Otra cosa es que yo sea capaz de cumplirlo y me lo tengo que mirar. Pero es bueno y es necesario descansar un día a la semana. Y creo que no hay duda. Un día a la semana de descanso es un día a la semana de descanso. Pero para los señores fariseos lo que estaba escrito no parece que no era lo suficientemente claro. Y siendo los que conocían, los religiosos, los fariseos eran los religiosos del momento, los que conocían la ley, no solamente se dedican a conocerla, sino que además en algún momento se autoproclaman colegisladores con Dios. Y empiezan a añadir a lo que está escrito, empiezan a añadir aportaciones propias y de su propia cosecha. Aportaciones de hombres que se ponen al mismo nivel que la palabra de Dios. 39 aportaciones propias añadidas al sábado. 39 trabajos prohibidos que a día de hoy siguen sin poder hacerse. 39. La tercera prohibición de esta lista de 39 es no cosecharás. Claro, paseando por el campo de trigo, cogen su espiguita, pues eso es cosecha. Eso no se puede hacer en sábado. ¿Cómo que tus discípulos hacen lo que está prohibido hacer? Cosechar 39 prohibiciones. 39 prohibiciones humanas hechas doctrina. Y Jesús le tuvo que recordar que Dios dice lo que dice y que lo que dice lo dice por el bien del ser humano. Dios en su palabra le dice al hombre descansa y el hombre colegislando con Dios, entre comillas, lejos de ayudar a descansar, oprime. Leyes, normas de hombres que alejan aún más al hombre de Dios, dificultando aún más ese plan que tiene Dios de reacercarlo. Normas humanas. En el siguiente pasaje tengo mis dudas de cómo encuadra esto en las 39. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. En otra ocasión Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada, seca, dicen otras versiones. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego le dijo a los otros, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se quedó mirándoles, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida.
Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. ¿Qué se puede y no se puede hacer un día de descanso? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? Es verdad, y vuelvo a mirármelo, a veces no me tengo que hacer la pregunta de qué puedo o no puedo hacer, sino si realmente estoy guardando ese día de descanso. ¿Pero para qué sirve el día de reposo? Porque Jesús lo dice muy claro. El día de reposo sirve para servir al ser humano. El día de reposo sirve al hombre y le sirve para rellenar lo que se ha ido vaciando a lo largo de la semana. Debería servir para que la persona pueda restaurar lo que se ha ido deteriorando y rompiendo y desgastando en uno mismo a lo largo de la semana. Jesús se va a encargar de que esto sea posible y de que además tenga un sentido mucho más profundo. Si por un lado Jesús empieza, y Dios con su ley empieza a proporcionar algo de descanso desde ya y sin letra pequeña, o sea, descansa. Tú ya irás viendo cómo descansar. Descansa. Si Jesús y Dios nos dan descanso desde ya, también se van a encargar de darnos un descanso más profundo y para la eternidad. Me encantaba cuando Ana decía en el Salmo 95 cómo Dios se encarga del detalle pequeño y cómo también va al grueso de la situación. En este pasaje ocurre eso. Dios va a ir al detalle de una mano seca y va a estar apuntando al grueso de la eternidad. Es un continuo. Es un continuo. Vuelvo al principio por segunda y por última vez a lo largo de la mañana para explicar esto del descanso profundo. Cuando el ser humano se aleja de Dios y empieza a pasar frío, no solamente pasa frío a él, sino que el frío le afecta a todo. No sé si sabéis qué le ocurre a las cosas cuando se congelan. Son muy frágiles, se rompen con mucha facilidad y todo se rompe. Cuando el ser humano se aleja de Dios, no solo se rompe la relación del ser humano con Dios, sino que se rompe todo lo demás. Todo lo demás. Cuando el ser humano se aleja de Dios y todo se rompe, con todo roto, aparece la fatiga, aparece el cansancio, aparece la enfermedad, aparece la muerte. Todo se rompe. Absolutamente todo se rompe. ¿Y quién puede descansar con muerte, con enfermedad, con cansancio, con todo roto a su alrededor? Cuando lees cosas de la guerra, lees historias de personas que no pueden ni dormir. Con muerte, con enfermedad, con cansancio, con todo completamente a su alrededor. No pueden descansar. ¿Quién puede descansar con todo roto a su alrededor? No hay forma humana de descansar con todo roto. En una frase completamente fuera de lo políticamente correcto, casi herética, podríamos decir, Jesús le está diciendo a sus religiosos contemporáneos que el único que va a poder descansar es el que acepte el descanso que Él ofrece. Como digo, estos textos no solamente afectan a lo concreto, sino que afectan a algo que va mucho más allá de aquella situación, como el Salmo 95. Toda la vida, ponme una, de Cristo, todo lo que hace, todo lo que dice, todo, absolutamente todo, apunta a su muerte, apunta a su cruz, apunta a su resurrección, y este momento no es diferente. Aquel día, aquel sábado, sabiendo que lo iban a matar, delante de esta gente que lo iba a matar, de forma concreta, Dios está amando a esta persona enferma. Dios está minimizando la enfermedad en el mundo, curando la mano de este hombre. Y Dios está dando, a través de Cristo, descanso a esta persona, por lo menos de esta enfermedad. Apunta, sin duda, a cómo nos ama a todos en la cruz,
a cómo va a sanarnos de la enfermedad y de la muerte definitivamente en la cruz. Y apunta al descanso que eso nos va a dar para la eternidad. Está actuando en lo concreto y está apuntando al grueso. Mientras que los religiosos usan la palabra de Dios para poner una serie de listones con los que agradar a Dios por sus propios méritos, y si no los cumples entonces estás fuera. Y no hay quien haya descanso en el listón del religioso. Dios ofrece su palabra, que es Cristo para y porque nos ama, arreglar esa relación rota que teníamos con Él, y para empezar a acercarnos a Él poco a poco, que es el descanso. Es verdad que aquí está dando un descanso al hombre de una enfermedad concreta, y en Cristo Dios nos abre las puertas a una eternidad perfecta, en la que ya no habrá cansancio, ya no habrá fatiga, ya no habrá enfermedad y ya no habrá muerte, aunque durante este tiempo tendremos que seguir cansándonos, enfermando y finalmente muriendo. Cuando Jesús se clava en la cruz y dice eso de Padre, ¿por qué me has abandonado?, Él está cargando la separación que yo tengo con Dios para permitir que me acerque de nuevo a Él y deje de pasar frío, desde ya y eternamente. Dios, en Jesús y por amor, me da esperanza, me da sanidad, me ofrece descanso y me ofrece libertad. Los religiosos, normas. Y es más fácil, ¿eh? Os aseguro que es más fácil con normas, seguro. 39. Para el día de descanso, 39. 39 posiciones que le daban, prohibiciones que le daban una posición de cierto poder sobre el resto. 39 cositas que ellos hacían y que el resto quizá no, y que le daban una posición y una identidad que le hacían sentir superiores moralmente porque a ellos la cumplían. Egocéntricos, tan miradores del ombligo propio, que no quieren ni que Jesús, ni que nada, ni que nadie haga nada, por muy bueno que sea, que les pueda privar de esa posición en la que se sienten tan cómodos. Una mano seca, que se quede seca. No hay amor en el corazón de estas personas, y Jesús se entristece porque no hay nada más triste que un corazón sin amor. Pero también se enfada porque sabe la cantidad de daño que puede hacer un corazón que está vacío de amor. Resulta francamente difícil encuadrar, sanar una mano seca dentro de las 39 prohibiciones. Quizá en la 38. No lo tengo claro. O sea, después de revisarlas, quizá en la 38, pero no lo tengo claro. Por la parte que me toca, prohibición 36. Prohibición 36, no se puede apagar un incendio en sábado, a no ser que haya vidas humanas en peligro. Entonces sí, se puede actuar como cualquier día de la semana. Esto es textual. Si solo hay bienes materiales, no se puede apagar un incendio. Y entonces hay que llamar a los bomberos. Ya no es textual, añado yo de mi cosecha. Menos más que los bomberos, gracias a Cristo, no estamos sujetos a estas prohibiciones y podemos ir y apagar ese incendio. Prohibiciones. 39. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer un sábado? ¿Os habéis identificado con los fariseos en algún momento? Supongo que sí. Y si no, ahí vamos. Todos tenemos, como tanto repite Guille muchas veces, todos tenemos un pequeño fariseo dentro que tratamos de tapar con una manta gruesa, pero está ahí. ¿Cuánto me da igual antes que después de aceptar a Jesús en la cruz? Voy a ir moviéndome
un poco entre dos aguas, ¿no? Tanto si ya he aceptado al Señor como Salvador, como si todavía estoy en el otro lado de la cruz, ¿no? Si todavía no lo he hecho. ¿Cuánto nos enfadamos cuando nos enfrentan a una verdad más o menos visible y que me molesta cuando me la van a enfrentar, pero que está mal, que no es buena? ¿Cuánto me molesta? Me pongo en el lado de he aceptado al Señor. Si es Dios el que me está enfrentando a esa realidad en privado, en mi tiempo de oración, en mi tiempo de devocional, y no sale mucho a la luz y no se ve demasiado, pues bueno, medio puedo asumir, ¿no? que hay algo en mí que no está del todo bien, pero ¿y si es mi mujer? O mi marido, si es mi padre, o mi hija, o aquel de allí, el que me enfrenta a algo que no está bien. Supongamos que han tenido el impulso del Espíritu Santo de quitarse el pedazo de viga de delante del ojo antes de venir con mucho cuidadito a tratar de quitarme la pajita que hay en mi ojo. Aún así, ¿cuánto me puede molestar que me metan el dedito en el ojo, aunque sea para sacar la pajita? Imaginad que eso que están tocando, esa es una verdad de fondo en la que yo estoy apoyando mi identidad, mi seguridad, mi placer, mi estatus, mi forma de vivir. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Es posible que tenga 39 argumentos con los que defender mi cristiana posición a capa y espada? ¿O no cristiana? ¿Tengo argumentos? ¿Voy a sacar toda mi artillería de mis 39? ¿Es posible que tenga mis 39 normas que me justifiquen y que incluso me hagan sentir superior al resto? ¿Te has parado a buscarlas? ¿Cuáles son esas 39 normas de tu credo personal que has añadido a la palabra de Dios y que tienes puesto al mismo nivel si es que eres religioso? ¿O cuáles son esas 39 cosas de tu propia religión que no tienen en cuenta a Dios, pero que esas 39 cosas son las que forman tu religión y que te ayudan a justificar cada una de las cosas que haces, y que hagas lo que hagas siempre va a estar bien porque estás justificando con tus 39 cosas? ¿Me consigo explicar? Es tremendo como todos tenemos nuestras leyes. Y es tremendo como estas normas humanas, ya sean de iglesia o de fuera de la iglesia, es tremendo cómo hacen que la gente se sienta o que nos sintamos superiores moralmente. Si la religiosidad produce una fea superioridad moral, la religiosidad secular produce una fea superioridad moral sobre la superioridad moral religiosa. Como un poco lío, ahí se queda. La pregunta del millón: ¿qué te hace tener cierta seguridad, sentir, experimentar que lo que estás viviendo es lo adecuado? ¿Qué estás viviendo? Esto. ¿Qué te hace tener cierta experiencia de que eso que estás viviendo es lo adecuado? ¿Cumplir tus 39? Puede ser, si son facilitas, puede ser fácil. O lo que te hace tratar de enfocar que lo que vives es lo adecuado es la sanidad, la libertad, el descanso y sobre todo el filtro que es el Evangelio. ¿Con qué filtras lo que estás viviendo? Con 39 normas es súper sencillo. Aprender a filtrar con el Evangelio no es tan sencillo, pero es lo que Dios ofrece para vivir espiritualmente y no religiosamente. ¿Con qué estás filtrando tu realidad? ¿Con mandamientos, que pueden ser muy útiles y necesarios, o con el Evangelio? Y ojo, porque quizás esas 39 normas no sean malas. O sea, los mandamientos de Dios son fantásticamente buenos todos.
muchas de las normas seculares que nos imponemos también son fantásticamente buenas, todas ellas. Pero si estás tan obsesionado con esas normas, que no dejan lugar ni tiempo para amar a Dios, que no dejan lugar ni tiempo para amarte a ti mismo cuando no llegas, y muchísimo menos dejan lugar ni tiempo para amar a los que te rodean si no comparten y no cumplen esas 39 normas tuyas, si estás tan obsesionado con esas cosas, que no tienes ni descanso ni libertad, y por supuesto no tienes amor, eres metal que retiñe y algo falla. No es fácil mirarse el corazón. No es fácil mirarse el corazón porque si te miras de verdad, cuando empezamos a tener una edad, somos capaces de ver más cosas que no nos gustan y duele. Mirarse el corazón duele. Y cuando como duele, pues quizás no es fácil encontrar nuestras leyes, y no porque no estén ahí, sino porque están tan camufladas, tan mimetizadas, tan engranadas con el día a día que ya ni las vemos. Sencillamente tiramos de ellas, decidimos de ellas, nos justificamos con ellas, juzgamos al resto con ellas y ni nos damos cuenta de que están ahí. Termino. Dios quiere darnos descanso de nuestras 39. Si ya has puesto tu eternidad en manos de Dios, fantástico, pero ¿no crees que no tendría sentido no poner también esta vida en esas mismas manos? Si aún no has puesto la eternidad en manos de Dios, pues bueno, aunque sea solo por el descanso, pues yo creo que es una buena opción. Sin el Evangelio, sin la cruz, para mí el descanso profundo no es posible. De hecho, con la cruz y con el Evangelio, el descanso profundo todavía no es pleno. Lo será cuando esté en presencia de Dios. No tengo prisa. Pero sin prisa por experimentar ese descanso profundo, cuando llegue a su presencia, sí que se puede experimentar un poquito desde ya. Si ya has puesto la eternidad en manos de Dios, no dejes de poner los 150 años que como poco nos quedan a cada uno en esta vida. Si aún no lo has hecho, hay motivos de peso para explorar esa posibilidad. Cuando Dios nos dice, ponte el abrigo, porque lejos de mí hace frío, lo dice porque quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Para esta vida y también para la que viene. Espero que el Señor haga que esta verdad que está en nuestra cabeza baje al corazón y que vivamos en consecuencia. Que así sea.